Esta niña se llama Lisa. Su madre, María, había muerto, y en su rostro eran visibles signos de livor mortis. Sin embargo, Lisa creía firmemente que su madre no estaba muerta. Le daba medicina todos los días, convencida de que si seguía tomándola, su madre se recuperaría. 3 días después, un olor fétido llamó la atención de los vecinos, quienes siguieron el hedor y entraron a la fuerza en la casa, descubriendo el cadáver. El padre de Lisa, Pedro, acudió corriendo tras recibir la noticia, solo para encontrar a Lisa todavía intentando darle gachas a su madre fallecida. La amante de Pedro, Olivia, también llegó y le informó bruscamente a Lisa que su madre había muerto. Lisa, sin querer aceptarlo, rompió en llanto y trató de sostener la mano de su madre. El cuerpo de María fue llevado al hospital, pero Lisa no podía separarse de ella, sin saber que el espíritu de su madre la seguía, siempre a su lado. Entonces, Lisa escuchó a una anciana mencionar a una deidad en la montaña del espíritu, conocida por cumplir deseos si se oraba con sinceridad. Al día siguiente, Lisa colocó el cuerpo de su madre en una carreta y se dirigió a la montaña del espíritu, haciendo profundas reverencias cada pocos pasos. Se arrodilló, rogando con lágrimas en los ojos a la deidad que devolviera la vida a su madre. Su frente sangraba por los constantes golpes contra el suelo. A pesar del agotamiento, siguió tirando del cuerpo de su madre, orando con todo su corazón. El espíritu de María observaba a su hija, sintiendo un dolor intenso, pero sin poder tocarla. Finalmente, Lisa colapsó por el cansancio, y María, desesperada por ayudar pero impotente, se llenó de odio hacia su cruel esposo. Un mes antes, a María le habían diagnosticado cáncer terminal y le habían dado solo 3 meses de vida. Llamó a su esposo, Pedro, esperando que la llevara a casa, pero él se negó fríamente, alegando que estaba en una reunión. Poco después, María se lo encontró por casualidad en el hospital con su amante Olivia, quien estaba allí para un control prenatal. Cuando María lo enfrentó, él la abofeteó. No podía entender por qué era tan cruel e ingrato. 7 años atrás, cuando el negocio de Pedro quebró, su entonces novia Olivia lo había abandonado. Fue María quien usó todos sus ahorros para casarse con él y ayudarlo a reconstruir su carrera. Ahora, este hombre sin corazón le dijo que nunca la había amado y que solo quería su dinero. Furiosa, María abofeteó a Olivia y a su esposo. Pedro entonces tomó a Olivia en sus brazos y fríamente le informó a María que se divorciarían en una semana. Sabiendo que no viviría para ver crecer a su hija Lisa, María empezó a enseñarle habilidades básicas como hervir agua y cocinar, para que pudiera ser más independiente. María aceptó el divorcio pero exigió 30 millones como compensación. Luego modificó su testamento, asegurando que toda la suma fuera para Lisa después de su muerte. Para evitar que la amante de Pedro se entrometiera, escondió el documento dentro del peluche de Lisa y le pidió que lo guardara bien. De repente, sintió mareos y colapsó en la cama. Mientras tanto, Pedro estaba con Olivia y su hijo. Lisa llamó a su padre para pedir ayuda, pero Olivia contestó y colgó sin piedad. María escupió sangre y su hija lloraba desesperadamente. Lisa le trajo medicina, pero la encontró inmóvil e inconsciente. Lisa desafió la lluvia torrencial para salir a comprar medicinas, pero fue rechazada una y otra vez. En la lluvia, se encontró con un viejo monje y le dio su paraguas, continuando su búsqueda sin protección. Finalmente llegó a una farmacia y sacó todos sus ahorros, solo para que le dijeran que no era suficiente. Se arrodilló en el suelo, suplicando al farmacéutico que le vendiera la medicina, y una anciana amable se ofreció a pagar el resto. Al llegar a casa, Lisa tomó una toalla y limpió suavemente el rostro de su madre, le sirvió un vaso de agua y le dio la medicina. Luego, cuidadosamente la trasladó al sofá y trajo una palangana con agua para lavarle los pies. María, ya como espíritu, estaba junto a su hija, pero no podía abrazarla. En su desesperación por revivir a su madre, Lisa entró en secreto a la morgue del hospital y robó el cuerpo de su madre. Para evitar que el taxista notara que estaba muerta, le cubrió el rostro con una bufanda. Al llegar a la montaña del espíritu, Lisa se postró incontables veces, rogando a la deidad que devolviera la vida a su madre, hasta que finalmente colapsó por el agotamiento. En sus sueños, vio al viejo monje que había conocido bajo la lluvia. Al despertar, se encontró en el hospital, con su padre mostrando preocupación y queriendo llevarla a casa. Olivia fingió ser amable, pero en cuanto Pedro se fue, mostró su verdadera cara y obligó a Lisa a hacer los quehaceres. El hijo de Olivia insultó a Lisa, llamándola bastarda, lo que provocó una discusión. Olivia abofeteó y golpeó a Lisa, y el espíritu de María intentó intervenir sin éxito. Olivia quería quedarse con los 30 millones que María había dejado como herencia, así que fingió dulzura y le preguntó a Lisa si sabía dónde estaba escondido el dinero. Recordando las instrucciones de su madre,
Lisa dijo que no lo sabía. Enfurecida, Olivia tomó una olla de agua hirviendo, amenazando con quemarla si no decía la verdad. Justo cuando estaba a punto de arrojarle el agua, Pedro regresó y Olivia se detuvo de inmediato, retomando su falsa amabilidad. Pedro mostró más preocupación por Olivia que por su propia hija, dejando a Lisa sintiéndose ajena a su padre. Lisa salió corriendo de la casa con su peluche, llorando y buscando a su madre, sin saber que un camión se acercaba a gran velocidad. Justo cuando el camión estaba a punto de atropellarla, el espíritu de María intentó protegerla. Entonces, María se encontró en un sueño donde también vio al viejo monje. Él le dijo que estaba a punto de resucitar, pero que volvería con una nueva identidad, Rosa. Le advirtió que no revelara su verdadera identidad, ya que si lo hacía, moriría de nuevo. Así, María renació. Vio a su hija en el hospital, aliviada de que Lisa había sobrevivido al accidente. Desde ese momento, se llamaba Rosa. Protegería a su hija y se vengaría de su esposo y su amante. Con su nueva identidad, Rosa llevaba una máscara y organizó un encuentro con el CEO Daniel en un bar, accidentalmente cayendo en sus brazos. Le aconsejó no colaborar con la empresa de Pedro debido a las recientes fluctuaciones bursátiles, entregándole una tarjeta de presentación con su nombre y título, analista del mercado de valores, Rosa. Más tarde, se topó con su exesposo Pedro, quien la encontró familiar y le agarró la mano. Ella negó conocerlo y se alejó. Siguiendo su consejo, Daniel retrasó la colaboración con la empresa de Pedro. Mientras tanto, el hijo de Olivia obligó a Lisa a ponerse una manzana en la cabeza mientras le lanzaba dardos, lo que la asustó hasta hacerla llorar. Justo cuando iba a lanzar varios dardos a la vez, Pedro entró y, al ver la escena, reprendió furioso a su hijo. Pero la madre de Pedro defendió a su nieto e impidió que Pedro lo castigara. Olivia mintió diciendo que fue idea de Lisa el juego, y cuando Lisa lo negó, Pedro la acusó de mentirosa, rompiéndole el corazón. Ella lo empujó y corrió a su habitación, llorando. Rosa, disfrazada de conserje, entró a la empresa de Daniel y notó que las acciones estaban cayendo en picada. Sugirió ajustar el precio de las acciones de inmediato y vender participaciones. Poco después, el precio repuntó, ayudando a la empresa de Daniel a recuperar cientos de millones en pérdidas. Daniel, impresionado, le preguntó qué quería a cambio, y ella pidió el puesto de gerente general, que él le otorgó. Mientras tanto, Olivia dejó deliberadamente a Lisa atrás y le dijo que corriera tras el coche para fortalecerse. Al ver el sufrimiento de su hija, Rosa juró hacer pagar a esa cruel amante. Olivia y su futura suegra fueron entonces a la compañía de seguros para reclamar los 30 millones, pero Lisa intervino, lo que provocó que la abuela la empujara con furia. En ese momento, apareció Rosa. Lisa, creyendo que era su madre, se aferró a ella, pero Rosa negó serlo. Olivia y la madre de Pedro quedaron horrorizadas. Esta última sospechó que María había fingido su muerte. Justo cuando levantó la mano para golpear a Rosa, ésta la abofeteó, desahogando por fin años de maltrato. La abuela llamó a Pedro, quien llegó y vio a su supuesta exesposa fallecida frente a él. Le tomó la mano, solo para notar que no tenía el lunar que tenía María. Rosa retiró su mano, lo abofeteó y lo acusó de acoso. Furiosa, la abuela intentó golpear a Rosa otra vez, pero Daniel intervino y la presentó como su nueva gerente general. Rosa acusó a Pedro y a su familia de conspirar para quedarse con la herencia de su difunta esposa y sugirió a Daniel que no era prudente colaborar con alguien así. Daniel canceló la colaboración de inmediato. Días después, Pedro llevó un ramo de flores para disculparse con Rosa y la invitó a una cena familiar. Olivia le dijo a su futura suegra que había preparado mangos especialmente, ya que María era alérgica, con la esperanza de descubrir esa noche si Rosa era realmente María. La cruel abuela no permitió que su nieta, Lisa, comiera en la mesa principal, obligándola a sentarse en una mesita cercana. Pedro trajo a Rosa a casa, y Lisa, al ver a esta mujer idéntica a su madre fallecida, la llamó emocionada mamá. Sin embargo, Rosa volvió a negar ser su madre. Criticó a la familia por su crueldad con la niña, pero la abuela no mostró remordimiento. La amante de Pedro, Olivia, sacó un plato de mangos, sabiendo que María era alérgica. Olivia planeaba usar los mangos para comprobar la identidad de Rosa. Rosa, sonriendo, comió los mangos y hasta elogió su dulzura, dejando al resto de la familia atónitos y convencidos de que no era María. Lo que no sabían era que Rosa había tomado antihistamínicos antes de entrar a la casa. Después de la cena, Rosa fingió torcerse el tobillo y Pedro la sostuvo justo a tiempo, sin saber que ella le había arrancado en secreto un cabello. En ese momento, llegó el CEO Daniel a recoger a Rosa, solo para ver a Pedro sosteniéndola. Sintiendo celos, intentó mantener la calma. Mientras tanto,
Lisa salió corriendo, se aferró desesperadamente a Rosa y le rogó que no se fuera. Incluso persiguió el coche de Rosa por la carretera, hasta caer al suelo. Rosa estaba destrozada, pero Daniel la detuvo y le pidió que mantuviera la calma. Daniel la consoló, diciéndole que esta separación temporal era para estar juntas para siempre en el futuro. Rosa entonces le reveló su próximo plan: adquirir poco a poco la empresa de Pedro. También pensaba realizar una prueba de ADN usando el cabello que tomó, sospechando que el hijo de Olivia no era en realidad hijo de Pedro. Un mes después, Daniel había logrado adquirir el 31% de las acciones de la empresa de Pedro para Rosa. Sin embargo, las acciones restantes pertenecían a miembros clave de la empresa y no podían obtenerse por ahora. Pedro aún poseía el 59% de las acciones, pero Rosa no se desanimó y estaba decidida a quedarse con la empresa de su exmarido algún día. Durante ese mes, Rosa pasaba tiempo con Lisa cada semana, devolviendo la alegría a la vida de la niña, aunque sin poder revelar su verdadera identidad. Un día, Rosa notó moretones en el brazo de Lisa y le preguntó quién la había golpeado. Lisa confesó que fue su abuela. Furiosa, Rosa decidió acelerar sus planes de venganza. Por otro lado, Pedro se sentía cada vez más ansioso al no poder identificar a la figura misteriosa que compraba acciones de su empresa. Al percibir una amenaza, decidió acercarse a Rosa para discutir una posible colaboración. Olivia intentó detenerlo, temiendo que se enamorara de Rosa, que se parecía a su difunta esposa María. Pero Pedro la tranquilizó y le dijo que no exagerara. Rosa aceptó la colaboración con la condición de que Pedro le entregara 30 millones y el 10% de las acciones de su empresa. Tras algunas dudas, Pedro aceptó, razonando que aún conservaría el 49% y seguiría siendo el mayor accionista. Olivia llamó a Pedro, pero él la ignoró, ya que había prometido pasar toda la noche bebiendo con Rosa. A la mañana siguiente, el hijo malicioso de Olivia vertió un balde de agua sobre la cama de Lisa, y Olivia regañó a Lisa por no haberse levantado antes en vez de reprender a su hijo. Más tarde, Olivia llevó a su hijo a subir a la rueda de la fortuna, pero dejó deliberadamente a Lisa encerrada sola en la cabina. Sentada sola, Lisa recordó a su difunta madre y los momentos felices que compartieron, abrumada por cuanto la extrañaba. Daniel estaba ansioso mientras revisaba el cabello y la ropa de Rosa, preguntándole si había pasado toda la noche con Pedro. Cuando ella se negó a responder, él se acercó más, presionándola para que dijera la verdad. Rosa le preguntó por qué le importaba tanto. ¿Acaso era porque le gustaba? Daniel, algo tímido, no lo negó. Ella lo apartó, diciéndole que su vida personal no era asunto suyo. De repente, Daniel la atrajo y la besó. Rosa abrió los ojos sorprendida y se apartó rápidamente de su beso. Daniel le limpió el lápiz labial de los labios y le dio una palmada juguetona en la cabeza. Volvió a preguntarle qué había hecho la noche anterior. Rosa finalmente confesó que había estado negociando con Pedro. Reveló que ahora poseía el 41% de las acciones de la empresa, y además había conservado el 10% que tenía como María, sumando un total del 51%, lo suficiente para superar la participación de Pedro. Planeaba revelar su verdadera identidad el día del anuncio de la colaboración, asegurando que la familia de su exmarido lo perdiera todo. Mientras tanto, Lisa estuvo encerrada en el coche durante demasiado tiempo, lo que hizo que se desmayara por falta de oxígeno. Los transeúntes golpeaban desesperadamente las ventanas, tratando de despertarla. Rosa pasaba por allí y se horrorizó al encontrar a su hija inconsciente en el coche. Daniel rompió el cristal con el puño y corrieron al hospital. Al enterarse del incidente, Olivia se enfureció por la ventana rota, pero fue duramente criticada por su negligencia. Le informaron que Lisa había perdido el conocimiento, lo que la llenó de miedo al pensar que Pedro la culparía. Cuando Lisa despertó, llorando le dijo a su padre que Olivia la había encerrado intencionalmente y le suplicó que hiciera que dejara de pegarle. Pedro notó los moretones en el brazo de Lisa y, furioso, abofeteó a Olivia. Durante la confrontación, descubrió accidentalmente que la cicatriz facial de Olivia era falsa. Pedro quedó atónito. Siempre había creído que Olivia era la niña que lo había salvado en su juventud. Pero en realidad, esa niña era María, su difunta esposa, ahora Rosa. Olivia confesó que había estado fingiendo todo ese tiempo para asegurarse un lugar en la vida de Pedro. Años atrás, Olivia y María asistían a la misma escuela. Al enterarse de que el adinerado Pedro buscaba a la niña con la cicatriz que lo había salvado, Olivia leyó el diario de María, donde relataba sus recuerdos de infancia con Pedro y la promesa de casarse. Olivia, desesperada por casarse con un hombre rico, se aplicó una cicatriz falsa en el rostro y suplantó a María. Pedro, al darse cuenta de su error, quedó devastado.
A pesar de las súplicas de su madre para que perdonara a Olivia, ya que estaba embarazada, Pedro ordenó una prueba de paternidad, sospechando que tanto el hijo de Olivia como el bebé por nacer no eran suyos. Los resultados confirmaron sus sospechas. Ninguno de los niños era biológicamente suyo. Enfurecida, la madre de Pedro golpeó a Olivia, y Pedro le quitó todos sus bienes y la echó de la casa. Luego entró en la habitación de su hija y la vio dormir abrazada a una foto familiar. Lleno de culpa y arrepentimiento, decidió encontrar una nueva esposa que fuera buena con su hija, creyendo que Rosa sería la indicada. Al día siguiente, Rosa recibió un ramo de rosas de parte de Pedro. Daniel, consumido por los celos, confesó sus sentimientos por ella, diciéndole que le gustaba mucho. Cuando Pedro la llamó para invitarla a cenar, Daniel arrojó las rosas y la besó apasionadamente contra la pared. Más tarde, Pedro le pidió a Rosa que cuidara de Lisa por unos días, y ella aceptó. Cuando la abuela de Lisa intentó obligarla a beber sopa de cucarachas, alegando que era un remedio para fortalecer su salud, Rosa intervino. El incidente le recordó cómo esa misma mujer ignorante la había obligado una vez a beber sopa de estiércol de vaca con la esperanza de que concibiera gemelos. Aprovechando la oportunidad para vengarse, Rosa obligó a la anciana a beber la sopa de cucarachas. Pedro regresó a casa, se enteró del incidente y decidió enviar a su madre a un asilo. Ignorando sus súplicas, ordenó a los guardaespaldas que la sacaran. Mientras la llevaban, Rosa se despidió diciéndole: «Todo está arreglado en el asilo. Seguro vivirás bien allí, mamá». Al oír a Rosa llamarla mamá, la anciana se aterrorizó, pero Rosa la observó marcharse con una sonrisa. Pedro le regaló un collar a Rosa y se lo puso, pero Daniel presenció la escena y temió que Rosa volviera a enamorarse de Pedro. Más tarde, en la oficina, Daniel cortó el collar con unas tijeras y le ofreció uno nuevo, que ella rechazó. Daniel intentó besarla, pero ella lo detuvo, diciéndole que primero debía ganarse la aceptación de su hija antes de que ella pudiera considerarlo. Rosa visitó el asilo, donde la madre de Pedro le agarró la mano y le preguntó si era María. Rosa finalmente le dijo la verdad, revelando que Pedro estaba al borde de la bancarrota porque ella ahora tenía la mayoría de las acciones de la empresa. La abuela se derrumbó por completo. Daniel pasó tiempo jugando con Lisa, una escena que Rosa presenció. Lisa le dijo a su madre que le gustaba mucho el tío Daniel. Los tres pasaron un día alegre juntos, durante el cual Rosa empezó a notar la sinceridad de Daniel. Esa noche, Rosa besó a Daniel en el coche, y él la correspondió con un beso apasionado, sosteniéndole el rostro con ternura. Al día siguiente, durante la ceremonia de firma de la colaboración, Rosa se presentó públicamente como la nueva presidenta de la empresa. Pedro, impactado, miró los certificados de acciones y finalmente se dio cuenta de que Rosa era su difunta esposa, María. Le suplicó perdón, pero ella se negó y ordenó a los guardias de seguridad que lo echaran. Como nueva presidenta, Rosa firmó el acuerdo de colaboración con Daniel, logrando finalmente su venganza. Fuera de la empresa, Rosa abofeteó fuertemente a Pedro y declaró que se aseguraría de que lo perdiera todo. Poco después, Pedro fue investigado por evasión fiscal, lo que resultó en la incautación de sus bienes. Su madre fue expulsada del asilo, quedó sin hogar y finalmente perdió la cordura. Rosa volvió a encontrarse con el viejo monje. Ella había revelado su verdadera identidad, creyendo que no le quedaba mucho tiempo de vida. Sin embargo, el viejo monje le dijo que alguien estaba dispuesto a intercambiar su vida por la de ella, por lo que no tendría que morir. Rosa le preguntó quién era, pero el monje se negó a decírselo. En realidad, era su hija Lisa quien había hecho el sacrificio, dispuesta a entregar su vida para salvar a su madre. El monje le dijo a Lisa que tenía 3 días para pasar con su madre, pero ella le rogó un mes, deseando ver a su madre casarse con Daniel y encontrar la felicidad antes de irse. El monje aceptó. Un mes después, Rosa preparó una ceremonia sorpresa de propuesta para Daniel. Lisa le colocó un velo y Rosa se arrodilló, sacando un anillo para pedirle matrimonio. Daniel, conmovido, le colocó el velo a ella, también se arrodilló y le propuso matrimonio a su vez. Tras ponerle el anillo en el dedo, se abrazaron y se besaron felices. Sin embargo, Lisa de repente tuvo una hemorragia nasal y se desmayó. Llorando, le confesó a su madre que había hecho un trato con el viejo monje. Había aceptado entregar su vida a cambio de la resurrección de su madre y convertirse en discípula del monje. Ahora que había visto a su madre encontrar la felicidad, podía irse en paz. Lisa cerró los ojos, y Rosa observó con horror cómo el alma de su hija se iba con el monje, dándose cuenta en ese momento de que había perdido a su hija. Meses después, Lisa se había convertido en discípula del monje, pero aún extrañaba profundamente a su madre. ¿Crees que Lisa realmente murió, o fue acogida por el viejo monje y aún sigue viva?
Comparte tu opinión en los comentarios.